Levanta tu mano y diga conmigo: Padre, te damos las gracias por la victoria. Gracias por tu espíritu, por esta mañana de victoria, por la revelación de la palabra, de la paternidad. Tenemos hambre de paternidad, hambre de tu amor, hambre de tu gloria. Se desata en nuestro espíritu hambre por tu presencia, porque tú eres Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra que voy a comer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, muy bien, diga conmigo: paternidad. No les escucho. Diga por acá, paternidad. Paternidad. Hable fuerte, hable fuerte. A ver, diga conmigo por acá, paternidad. A ver, diga por acá, paternidad. Muy bien. Claro, míreme, a veces nos hacemos así. Cuando yo iba a la iglesia católica, religioso, hipócrita, así. De afuera era un diablo. Tenemos que ser, acá seamos lo que somos, expresémonos como somos. Ahora, no te sientas incómodo, exprésate. ¿Amas a Cristo? Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Si tú cuando te emborrachabas afuera, ¿cómo eras? Cuando enamorabas, cuando gritabas en esa semifinal. Claro que te restringas y te achicas. Muy bien. Diga conmigo paternidad. Si tú eres hijo, grita. Diga conmigo, grita y grite. Diga conmigo paternidad, grite. 1, 2, 3. No les escucho. Una vez más. 1, 2, 3. Muy bien. Paternidad. Ya, ahora, pregunte, pastor, ¿dónde se origina la paternidad? Vamos, pregunte. Mire, la paternidad no se origina en Adán. La paternidad se origina en la eternidad. La paternidad se origina en la dimensión espiritual de la eternidad. La paternidad se origina con el Padre de los espíritus. En la eternidad se origina la paternidad. Isaías capítulo 9, verso 6, ahí lo dice. Pastor, ¿dónde dice que la paternidad se origina en la eternidad? Usted primero dice, en Adán se origina la paternidad. Ahora voy profundizando de Adán para atrás, eternidad del pasado. A ver, Isaías 9:6, ¿qué dice? A ver, porque un niño nos es dado. El profeta está hablando del nacimiento venidero del Mesías, del Cristo. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Su nombre será Dios fuerte. ¿Qué más? Diga conmigo, Padre. Grita, diga conmigo, Padre. Padre eterno, príncipe de paz. Si la paternidad se origina en Dios y es eterna, la pregunta, entonces, ¿qué es la paternidad? Mire, la paternidad se describe como un misterio. ¿Por qué? Porque la paternidad viene, ¿de dónde viene la eternidad? A ver, de la eternidad. Digan conmigo, eternidad. Mire, la paternidad no viene ni de tu papá ni de tu mamá. La paternidad viene de la eternidad, viene de un trasfondo espiritual eterno. La paternidad se recibe por revelación. Diga conmigo, revelación. Mire, Adán recibió la paternidad por revelación en su espíritu. Adán se movía en el mundo revelativo. Adán conocía todo. Adán podía sumergirse debajo de las aguas sin respirar. No había muerte. Claro, Adán no tuvo suegra. Fue bienaventurado en esa parte. No tuvo, escúcheme, Adán no tuvo hermano ni hermana. Tampoco tuvo ombligo.
Pero sí tenía una cosa. Adán tenía paternidad por revelación. La Biblia dice: Adán, hijo de Dios. Es que yo no tengo papá y se murió mi mamá. Adán no tuvo ni papá ni mamá, pero él tenía en su espíritu. Él estaba envuelto por una gloria del Padre eterno. Como yo se lo dijo una vez aquí, Adán estaba completo. Ay, me falta la otra mitad. Mi media, ¿cómo es? Manzana, naranja, toronja. Me falta la así que estoy. Pero todo tiene su tiempo. Porque yo decía: Señor, estoy completo, yo quiero ser como Pablo, dame el don de continencia. Ya pues, Señor, yo nunca me voy a casar. Claro, pensaba así porque uno viene con una herida de Egipto. Y después cambié de idea: Señor, mira, ya no quiero el don de continencia, quiero ser un hombre con pareja. Pero Adán no tenía pareja, pero estaba completo. No tenía el grupo familiar. Pero Adán, mire, Dios toma a Adán de la eternidad, lo saca y lo pone en el tiempo Cronos. Escúchenme. Después que Adán cae en rebelión, tú y yo estamos sujetos al enemigo del tiempo Cronos. Es por eso que el padre o los padres que hoy tienes, un día ya no los vas a tener, pero siempre tendrás al Padre eterno, el cual habita desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro. Denle un aplauso al Padre eterno, por favor. Mire, Adán recibió la paternidad y la perdió. Dios restauró a Adán en su comunión con él. Y de Adán hacia adelante, el hombre Adán solo podía comunicar a su descendencia quién era Dios, pero no podía transferir paternidad. Adán, posteriormente Noé, Abraham, Jacob, David, Elías, nadie podía recibir paternidad y dar paternidad, porque Adán, nuestro padre biológico, porque Adán no fue ningún padre espiritual. Adán fue un padre biológico. La Biblia dice que Eva fue la madre de todos los vivientes, como Adán. Entonces Adán recibió y perdió la paternidad, y en consecuencia toda la descendencia de los hombres después de Adán no podían recibir, tampoco podían dar. Es por eso que tus padres nunca te pudieron dar lo que tú siempre necesitaste recibir, que es amor. Escúcheme, que es ese amor incondicional, porque los padres también se ofenden. Los padres también son vulnerables. Su amor es condicional, y cuando tú los ofendes, cuando tú te rebelas, cuando tú hieres a tus padres, entonces ellos están sujetos a un límite. Hay algo que los limita: expresar aquel amor incondicional que es el amor verdadero, el amor eterno, el amor del Padre. Nadie conoció a Dios jamás. Pero si alguno ama al Padre, es conocido por Él. ¿Por qué? Porque el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y entonces tu amor como padre puede ser incondicional. Tu amor va más allá del sentido común. Vamos a continuar. No voy a ahondar un poco más en eso. Ahora mire,
vamos a ver que la pregunta es: ¿por qué nadie podía recibir y transferir paternidad? Estoy repitiendo la pregunta. Porque Adán, como el padre de todos los vivientes, lo recibió y lo perdió, la paternidad. Ahora, el primer Adán recibió la paternidad y lo perdió. Pero vino el segundo Adán, que es Cristo. Él vino y restauró la paternidad de Papá Dios. La paternidad que se perdió, Cristo vino y la restituyó. Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a señalarnos cómo poder reconciliarnos con el Padre eterno. Porque tú has nacido en el corazón del Padre. Tú has nacido en el corazón de Dios. Tú y yo venimos de la eternidad de Dios. Dios nos tomó de la eternidad y nos puso en el tiempo cronos, en el tiempo terrenal. El cronos es el tiempo del hombre, es el tiempo límite. Es un tiempo que se convierte en un enemigo de tu paternidad biológica que tú no quisieras que se envejezca y se vaya de la tierra. Pero el enemigo del tiempo cronos es un enemigo no solamente de los padres, sino también de los hijos. ¿Por qué? Porque cada año que avanza, tú sabes que te resta feliz año nuevo. ¿Cómo es? Feliz cumpleaños, ¿no? Por un año más de vida. Feliz cumplemenos, amigo. Que hoy es tu feliz cumplemenos. Claro. Cuando tú te sujetas, escúchame, cuando tú te sujetas a lo temporal, el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, te puede angustiar. Mire, hay un profeta, hay un apóstol que ha sido un padre muy usado por el Señor, que ha tenido la dicha de partir a la presencia de Dios. Un hombre fiel, discípulo de Ronnie Chávez. La muerte de los fieles, la muerte de los perseverantes, íntegros y fieles no es pérdida, es ganancia. Porque tú estás conectado con la eternidad de tu Padre cuando te consagras a Él. A ver, voy a seguir. Vamos a ver quién es un padre espiritual. Pregunte, pastor, ¿quién es un padre espiritual? Ya, vamos a ver en Hebreos capítulo 1, verso 5. Ahí vamos a tener la respuesta. ¿Quién es un padre espiritual? Es un hombre que primero fue engendrado como hijo antes de ser padre. Verso 5. Hebreos capítulo 1, verso 5. Entonces, un padre espiritual es un hombre que primero fue engendrado, nació como hijo antes de ser padre. Ya, mire lo que dice aquí. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Está hablando del Mesías, diga conmigo Mesías. Está hablando del Hijo, diga conmigo del Cristo. El Señor le dice: tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Mire, acá en teología uno se hace la pregunta: si fue engendrado, entonces ya no fue un ser divino, ya no fue Dios. Claro, porque para ser engendrado quiere decir que él nunca existió en la eternidad. Pero mi Biblia dice que Cristo es un ser y será un ser divino. Cristo, como la deidad del Padre, la divinidad, Cristo es un ser divino.
Pero cuando dice yo te engendré hoy, está hablando que necesariamente en su parte física, humana, cuando Dios lo introdujo aquí a la tierra, Él tenía que calificar por medio de su obediencia. Tenía que dejarse engendrar en su parte humana. Y cuando Jesús califica, ganando, venciendo a la muerte en la cruz, antes de su resurrección, Jesús en su última oración, ¿qué dijo? ¿Qué dijo en su último? Padre mío, en su penúltima oración, ¿qué dijo? Dios mío, Dios mío. En su penúltima oración, ¿qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? Allí vemos la orfandad en Jesús. Ya no lo invoca como Padre. Es el único versículo en donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba agonizando en la cruz. Siempre Jesús lo invoca como su Padre. Y el único momento fue en la cruz, porque allí Jesús estaba llevando tu orfandad, mi orfandad. Él allí, a través de su muerte, estaba rompiendo con la maldición de la orfandad. Ahora, Cristo fue un padre para todos sus discípulos. Digan conmigo, Padre. ¿Qué fue Jesús para todos sus discípulos? A ver, ¿qué fue? Padre. ¿Para quién fue Padre Jesús? Únicamente para los discípulos de su tiempo, para su generación. Ahora, Cristo no fue Padre espiritual, escúcheme. Sí fue únicamente para los discípulos de su tiempo, repito, pero no todos sus discípulos los convirtió en padres espirituales. De todos los discípulos seguidores del Maestro, solamente hubo un grupo selecto de 12 discípulos, Judas, sustituido posteriormente por Matías, a los cuales los convirtió en padres espirituales. Ahora, un apóstol como un padre, la pregunta es: ¿quién es un padre espiritual? Punto 1, alguien que primero fue engendrado. Punto 2, un padre espiritual es un apóstol como los discípulos de Cristo. Puede ser un profeta, puede ser un pastor, porque Pedro, siendo apóstol, Jesús le dijo: ¿me amas, Pedro? Y Jesús luego le dijo: tú dices que me amas, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y por segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, apacienta ahora mis ovejas. El cordero es el creyente, el recién convertido. Luego dice: apacienta mis ovejas. Quiere decir que un apóstol puede operar como pastor, como profeta, como maestro, como evangelista. Tiene la habilidad sobrenatural para moverse en cualquiera de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Me entienden, verdad? Ahora, entonces, ¿qué es un padre espiritual? Escúcheme. Es un pastor el cual ama ser padre, por eso engendra. Repito, un padre espiritual, punto 1, es aquel que fue engendrado. Punto 2, un padre espiritual es aquel hombre que ama ser padre. A mí me encanta ser padre. Por eso engendra. Engendrar, ¿qué quiere decir engendrar? Quiere decir procrear, engendrar, reproducir. Vamos a ver Isaías, ¿qué dice el profeta Isaías al respecto? 66:9. Isaías 6:9. ¿Qué dice? 66, verso 9.
yo hago dar a luz. Engendrar también significa, diga conmigo, dar a luz. ¿Qué significa engendrar? Dar a luz, procrear, engendrar, reproducir, procrear, dar a luz. ¿Y qué dice el verso 9? Yo, el Señor todo, yo que hago, yo soy el que hago dar a luz. No haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, que hago dar a luz, y también soy el mismo que hace engendrar. Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces, ¿quién es el que hace engendrar? ¿Quién es el que hace dar a luz? Dios. ¿A través de quién? ¿Quién me engendró? Aquel que me convirtió, que me pastoreó, aquel que me engendró. Estoy hablando cuando yo recién me convertí. Entonces, ¿quién es el que engendra? Dios engendra a través de los apóstoles, a través de los pastores, a través de los profetas. Puede ser un maestro, pastor. Puede ser un profeta, pastor. En inglés es pastor, ¿no? Inglés. Ni la traductora está acá para que me ayude. Entonces, dar vida, pero un padre espiritual también es un formador. En Gálatas vamos a ver. Gálatas capítulo 4, verso 19. Es alguien que primero fue engendrado como hijo antes de ser padre. El padre espiritual es alguien que ama ser padre, por eso engendra. Primero fue engendrado, ahora engendra. Gálatas 4, 19. Y punto 3, un padre espiritual es un formador. Diga conmigo, formador. Es alguien que te da forma. ¿Qué dice 4, verso 9 de Gálatas? 19, gracias. Mire lo que dice. Escucha, mire, ve. Mire qué precioso dice. Perdón, disculpe, me pasé del libro, disculpe. Gálatas 4, ya. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo? ¿Qué dice? A sufrir. ¿Qué cosa sufría Pablo? Dolores de un parto espiritual. ¿Hasta cuándo el apóstol tenía que sufrir por los creyentes? ¿Hasta cuándo? Si Cristo no ha sido formado en ti, si aún Cristo no ha sido revelado a través de ti, tomando influencia, tomando dominio, tomando relevancia, de modo que tú ya, la gente no te conoce. Pero ¿cómo es posible que ese chico tanto ha cambiado? Esa chica antes veía al diablo, veía el demonio a través de ella, ahora ve Cristo formado dentro de él o de ella. Mire, un hijo espiritual, tú puedes decir, mi papá espiritual es el pastor. Cualquiera, eso es fácil. Pero si Cristo no ha sido formado en ti, tú haces sufrir antes de agradar. Generas preocupación, eres una carga antes que una bendición para tu consolidador, para tu líder y para tus pastores. Vuelvo a sufrir, dice Pablo. Vuelvo a sufrir. ¿Tú sabes lo que es sufrir? En el espíritu. ¿Quién sufre más? ¿Tu padre biológico o tu padre espiritual? ¿Quién da la vida por ti? Hay padres que ni les importa si su hijo se va al infierno o se pervierte en el pecado, porque él también está perdido. ¿Quién te ama? Tu padre biológico, hónralo porque él te ama. La pregunta es, ¿quién se sacrifica más? ¿Un padre biológico o un padre espiritual? No todos los padres espirituales, pero sí el que tienen al frente. Un aplauso. Ese es el aplauso que le das al Padre espiritual. Dale al Padre eterno, fuerte, fuerte. Ya, muy bien. ¿Quién es un padre espiritual? Miren, el hijo, bueno, primero el padre, porque ya me la agarro con el hijo ya. Entonces el padre
es uno que alimenta, escúcheme, es uno que alimenta, porque el padre también tiene deficiencias. Un padre, escúcheme, yo estoy en proceso, yo no soy al 100% todavía perfecto. Tú has descubierto ya en mí ciertos defectos, que tu deber es hacérmelo ver. ¿Cuál es tu deber? Hacérmelo ver. Claro, tu deber es hacérmelo ver. Pero si tú eres el ciego, entonces tú eres alcahuete. Tú tienes que decirme: pastor, usted en esto se equivocó. Entonces yo te lo voy a recibir en el temor de Dios. Pero si tú te lo guardas y dices: ve, el pastor es así, yo también voy a hacer igual. No me ayudas. Porque el verdadero hijo, como los hijos de Noé, uno de ellos descubrió la vergüenza de su desnudez física. Nos habla del pecado. El pecado no te dignifica. El pecado al hombre le genera cierta vergüenza, temor, vergüenza, inseguridad. Ay, si mi mujer se entera, uy, mis hijos, ahora mis nietos se van a enterar de lo endemoniado que soy. Pero un verdadero hijo cubre la desnudez de su padre. Se acerca, busca confiar. Yo me acerqué siempre. Y hasta el día de hoy, como ya ahora estamos con la paternidad de Benito, yo me acerco a él. Yo le hago de todo tipo de preguntas, a medida y en proporción del tiempo que se permite o tengo la posibilidad. Entonces, vamos a ver también que un padre es uno que alimenta. Digan conmigo: alimenta. 1 Timoteo 4:6. Vamos a ver, 1 Timoteo 4:6. Un padre es uno que alimenta. 1 Timoteo 4:6. Diga: papá, tengo hambre. Ya, ahora de ahí viene tu alimento. 1 Timoteo 4:6. ¿Qué dice? Si esto enseñas, hijo Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Mira, Timoteo, si tú te dedicas a la enseñanza, significa que te vas a dedicar a la investigación. Si te dedicas a la enseñanza, te vas a dedicar al escudriñamiento, a la investigación, al estudio. Entonces, solo entonces, ¿qué le dice? Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y las palabras de la buena doctrina que has seguido de tu padre espiritual llamado Pablo. Diga conmigo: nutrido. Mire, si tú no estás nutrido, entonces hay debilidades en ciertas áreas de tu vida. Tú necesitas ser nutrido. Porque un creyente desnutrido es porque no tiene padre. ¿Por qué morir de hambre si aquí hay pan en abundancia? ¿Por qué morir de sed si aquí tenemos agua en abundancia? Entonces, mire qué significa la palabra nutrir. Pregunte: pastor, ¿qué significa la palabra nutrir? Pastor, ¿qué significa la palabra nutrir? Es proporcionar a un organismo las sustancias que necesita, punto 1, para su preservación, y punto 2, para su crecimiento, para darle estatura. La palabra te nutre. Necesitas ser nutrido en tu fe, que se deriva de la palabra, para que pueda ser conservado. Por ejemplo, ¿qué se hace en la casa para preservar los alimentos? Se le refrigera, ¿verdad? Ya, acá tú necesitas el refrigerio del Espíritu para que vengan tiempos de refrigerio. Tú necesitas la unción. Tú necesitas fe que se origina por revelación de la palabra en tu casa, en el templo, por donde caminas. Y nutrido, sí, es la sustancia que te ayuda a desarrollarte en la fe, a crecer. Porque Pablo le dice en una de sus cartas, le dice: debiendo ser ya maestros, solo viejo eres y aún necesitas que te den leche. Aún todavía tenemos que ponerte el biberón en la boca. ¿Por qué? Porque ya tenían tiempo, deberían ya de estar en otro nivel.
ser consolidadores, líderes. Por eso es lo que hace un padre, te nutre en la fe, te alimenta. Y vamos a ver también, a ver en el otro pasaje, hay otro pasaje, bendito Dios, no lo anoté. Ayúdeme a alguien, pues se me fue un pasaje, no lo anoté. Nodriza. Dice, les cuidé como una nodriza. Pablo le dice a los corintios. A ver, rápido. ¿Perdón? Como la nodriza que cuida. Sí. ¿Qué número es? ¿Sí lo tenía o no lo tenía? Ya, muy bien. Mire qué dice Pablo. Antes yo fui con vosotros, ¿cómo fui? Primera de Tesalonicenses 2:7. Gracias. Mire, Pablo habla de la ternura que él tenía en su espíritu, no en su alma. Antes Pablo dice, nosotros los apóstoles fuimos tiernos entre vosotros. Al igual que ¿quién? Diga conmigo, nodriza. ¿Quién es una nodriza? Alguien que cuida con ternura ¿a quién? A sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Cuando tú amas y obedeces y honras a tu Padre espiritual, tu Padre va a dar la vida por ti. Claro, porque, bueno, yo un día estaba orando así y el Señor me hacía ver que para engendrar o ganar a la gente, yo cometí el error. No tiene deuda, ya, toma tanto de dinero. No tienes para comer, ya, toma dinero. Y me di cuenta que eso no engendra ni tampoco convierte en obediencia e hijo e hija de honra. Que se debe ayudar, por supuesto. Que se debe bendecir, sí, pero no es el medio. Si la persona no contribuye honrando todo el consejo de Dios recibido a través de su pastor, que es el padre de su alma. Si es que cree en las promesas de Dios, si es que cree. Una hermana me dijo, pero Dios es el dueño del dinero. Le dije, no, Dios no es el dueño del dinero. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios es el dueño del dinero? El dinero lo inventó el hombre, es un medio de recurso intercambiable. Dios es el dueño del oro y la plata. Imagínense en Venezuela un cheque que antes te servía para comprar para una noche de hospedaje, ahora no te alcanza ni siquiera para un caramelo. Ese es el sistema del hombre. ¿Quién es una nodriza? Mire, una nodriza dice, como la nodriza, dice, con ternura, con amor, con entrega, con esfuerzo, con sacrificio, así. Yo, Pablo, como apóstol, les tuve cuidado a cada uno de ustedes. Una nodriza es una mujer encargada de cuidar el hijo ajeno. Era una madre sustituta. Cuando la madre no estaba en condiciones de poder amamantar al bebé, entonces se contrataba una nodriza. ¿Es así? Sí. Una nodriza. Hasta el siglo XIX esa palabra todavía se utilizaba. Aquí en Occidente ya no se maneja ese término. Una nodriza es una madre, es una mujer que hace que desenvuelve el rol de una madre, lo cuida, lo amamanta. Esa es una nodriza, una madre sustituta que se desvela, que se preocupa. El apóstol compara el amor de una nodriza y dice con el amor que él tenía por sus discípulos, hijos, pero también dice no solamente el evangelio de Dios los hubiese querido entregar, sino que a cambio, en recompensa de que ustedes me han llegado a ser tan queridos,
¿Por qué? Por su integridad. ¿Por qué? Por su consagración. ¿Por qué? Por su esfuerzo. ¿Por qué? Porque me imitan. ¿Por qué? Porque creen en todo lo que yo les enseño. Me han llegado a ser tan queridos que no solamente estoy contento con haberles entregado la palabra del evangelio, sino también, si fuera posible, estoy dispuesto aún de entregar mis propias vidas por ustedes. Ese es un padre espiritual. Ahora vamos a ver qué es un hijo espiritual. Pregunte, pastor, ¿qué es un hijo espiritual? Pastor, ¿qué es un hijo espiritual? Punto 1, es alguien que se deja engendrar. Tú empiezas inicialmente como que se empieza como creyente. Número 2, el creyente, Jesús dijo a quienes, Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El creyente que permanece en la palabra se convierte en verdad, verdaderamente se convierte de creyente en un discípulo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Las demandas del discipulado es la cruz, morir a nuestras aspiraciones egoístas y sueños personales y poner el sueño de Dios en primer lugar. Porque si tú pones el sueño de Dios, el reino de Dios en primer lugar, hay promesas de que las añadiduras, las bendiciones te van a alcanzar si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas añadiduras bendiciones y te alcanzarán. Y como dice el apóstol Sojo, te aplastarán. Como anoche me contaba Iris de unos pastores que, mire, no tenían el recurso apenas para comer y de repente caminaban, ¿verdad? Caminaban, no tiene pasaje. Yo no creo en el discípulo: no tengo pasaje, estoy cansado, no tengo, estoy endeudado. Yo no, y por eso se ausentan. Yo no creo en ese tipo de creyentes ni discípulos. Este pastor no tenía el dinero necesario más que no para vivir, sino para sobrevivir. Imagínense que un día le van a asaltar y no tenían misioneros de Cristo y del bolsillo. Lo único que tenían era una Biblia. Y dice que la esposa del pastor dijo: ojalá que no nos roben la Biblia, porque es lo único que tenemos. ¿Quién más nos pueden robar? No tengo nada. Ojalá que no nos roben la Biblia, porque es lo único que... Y mire, y él renunció a un trabajo ganando rico ingreso en dinero, porque Dios le habló dedicarse a tiempo completo al ministerio. ¿Y sabe lo que hizo Dios con esa pareja? Sin tener capital, sin tener nada, Dios se le llevó a su esposa a Japón, ¿verdad? A China, para traer ¿qué cosa? Carteras de cuero, carteras de negocio. Y en China le confiaron para importar sin dinero buses. Ya, y en China le confiaron una flotita de buses, de carros, buses, movilidad. Sin tener capital empezó, traía los buses, compra y vende. Venir y comprar sin dinero, dice el Señor, y vende. Trae y vende. ¿Se ganó un promedio de cuánto, hermana? Bueno, él dice más o menos un cálculo. Dice que él se ganó lo que todo el tiempo que trabajó, como 12 años al registro, ¿no? 12 años. 12 años. Sobrepasó. Compraron una casa de $500,000 en Lima. Ese es yo creo en ese tipo de Dios. Una casita de $500,000, tranquila, ni siquiera es millonario. Escuche, ¿qué? ¿Porque tiene su casa de $500,000 es millonario? No es millonario. Claro, pues ni millonario es. Pero algo es algo, chico. ¿Por qué? Por la obediencia. Por eso tienes que romper con tu mentalidad escasa, con esa mentalidad que Dios no acepta si tú no te pones de acuerdo con el pensamiento de Dios y le crees para comprometerte con Él. Tienes que darlo. Mire, ellos
mire, ellos lo dieron todo. Dígale que está al lado suyo, si tú lo das todo, Dios también te dará todo. Vamos, dile, si tú le das todo, Dios también te dará todo. Ya, vamos a ver otro pasaje. Son milagritos financieros que Dios está haciendo todos los días. Ya van a pasar también por acá. Pero es su turno. Por eso nunca dependas de lo que tienes ni de lo que haces. No dependas de tus propios planes. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. ¿Quién es un hijo espiritual? Estamos diciendo alguien que se deja engendrar. Obedece a tu papá y vive. Empiezas como creyente, luego como discípulo y finalmente tú te consagras como un hijo. El hijo se destaca y sobresale de otros porque confía en su padre y su padre confía en su hijo. Ese es un hijo fiel y verdadero. ¿Por qué algunos ya no están con nosotros? Porque nunca fueron hijos. Pero si el Señor los plantó en el ministerio y se fueron, entonces van a regresar. Pero si nunca fueron hijos, entonces no regresarán. Pero si fueron hijos, todos los que estuvieron y se fueron, y si fueron hijos, Dios los traerá de regreso. Ahora, todavía no tienes el calificativo o la graduación de ser un hijo, pero tú aspiras por tu obediencia, te esfuerzas como discípulo. Empiezas como creyente, ahora como discípulo, y tú aspiras ser un hijo de la casa, un hijo de honra, un hijo que todo lo que recibe a tu padre espiritual, tú lo heredas. Yo sí me estoy atreviendo a creerle al Señor por ese terrenito que nos pidieron, hermana, $530,000. Diga conmigo, sí se puede. Dígale que está al lado tuyo, ay de ti si no crees como nuestro pastor, dile. Vamos a ver 1 Corintios 4:17, el penúltimo versículo. ¿Quién es un hijo espiritual? Uno que hereda el sueño y la visión de su padre. ¿Quién es un hijo espiritual? Es uno que sueña, es uno que hereda el sueño y la visión de su papá. 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Dice Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Mi hijo espiritual. No es creyente, tampoco es discípulo. Ahora es mi hijo graduado, calificado, probado, comprobado, recomprobado. Es mi hijo amado. Y el otro distintivo dice es fiel. ¿En quién es fiel? En el espíritu. Es fiel en el ministerio, fiel en el llamado, es fiel en el Señor. ¿Qué más? Mi hijo Timoteo, él les va a recordar mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El proceder tiene que ver con nuestro estilo diario de vida. El proceder tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con qué más, con nuestra conducta, con nuestra fe. Tú procedes en incredulidad o procedes en fe. Entonces, un hijo espiritual es alguien que hereda el sueño y la visión de su padre espiritual. Cuando Timoteo iba a otras ciudades o a otras iglesias, él iba a transferir, escúcheme, el sueño que Dios puso en el apóstol Pablo, la visión de Dios en su padre apostólico. Ese era, en ese mismo proceder, en esa misma revelación, en ese mismo compromiso, se movía Timoteo como hijo fiel en el Señor. Es decir,
estaban conectados en un mismo espíritu, un mismo idioma, una misma fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo lenguaje, una sola palabra, un solo sueño, una sola aspiración. Y vamos a ver el otro que está en Romanos. Con eso ya terminamos, hermanos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 1. ¿Cuántos minutos me quedan? Gracias. Ya 8, 7 y medio. Romanos 16. Mire esta palabra que dice en Romanos 16. Versículo 1. Del verso 1 al 4. Romanos 1, 4. ¿Quién es un hijo espiritual? Uno que se deja engendrar por la palabra, por el evangelio. Punto 2. Es aquel que hereda el sueño y la visión de su padre, que quiere también heredar la bendición que recibe, que Dios tiene para el ministerio. Punto 3, es uno que ama a su padre espiritual. ¿Quién es un hijo espiritual? Alguien que ama a su pastor. Claro, porque la gente mayormente viene, ay, quiero que me amen, ay, quisiera, voy a ir porque se siente chévere, porque me dan un abrazo, me dan un besito y me dicen Dios te bendiga. Así empecé yo. Yo cuando fui, dije, uy, qué chévere. Acá me dan abrazos. Afuera, cuando yo me iba al grupo de mis amigos, lisuras, hipocresía, amenazas, pleito, deudas pendientes, droga, trago. Pero cuando la tía me llevó a la congregación de los santos hermanos bautistas, vi otro ambiente, otra atmósfera. Asimismo, el hijo espiritual es aquel que ama a su padre espiritual. Así que verso 16, Romanos 16, del 1 al 4, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, digan conmigo Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que recíbanlo en el Señor como es digno de los santos. Dignamente reciban a la hermana Febe y ayúdenla en cualquier cosa que necesita. $530,000 nomás. Hay un empresario por decir, ¿qué necesitas? Esto. Un ejemplo. Ayúdenlo cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Me ayudó como padre de su alma, como padre apóstol. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Quién era la hermana Febe? Era una diaconisa, una discípula que ayudó a muchos. Pero también Pablo dice, también me ayudó a mí, me ayudó. Yo necesitaba. Yo, sin su ayuda, ¿qué hacía? Pero esta mujer me ayudó a mí, como a muchos, pero también me ayudó a mí. Era una mujer generosa. Era una mujer visionaria, sembradora. Porque todo lo que tú das, todo lo que tú recibes, eso das. Si das amor, ¿qué vas a recibir? Si das perdón, ¿qué cosechas? Si siembras finanzas, la palabra dice que vas a cosechar lo mismo. Pero también dice que aparte de la hermana Febe, había una pareja llamado Priscila y Aquila. Ellos se dedicaban a la fabricación de tiendas o carpas. En el contexto de aquel tiempo, la única pareja que se destaca en el Nuevo Testamento como marido y mujer es Priscila y Aquila. Eran una pareja de esposos. Dice que ellos expusieron su vida por mí. Quiere decir que ellos pusieron la cabeza por mí. Escúchenme. Quiere decir que ellos por defensa, escúchame,
del evangelio que predicaba Pablo, ellos, siempre que había contradicción, siempre que la insurrección, ese término, insurrección, siempre que se quería dar la división, ellos salían al frente. Porque Pablo mire, Pablo tenía el don de continencia y aparece con un hermano y empieza: ve el apóstol, ¿cómo se le ocurre? Santo Rambo, saca la bazooka. Vine con una hermana. Los religiosos lo empezaron a juzgar. Y entonces Pablo, en su defensa, dice: ¿por qué si Pedro viene trayendo su mujer, Apolos y otros, por qué yo no puedo traer una hermana conmigo? ¿Acaso yo no tengo derecho de tener mujer? Era su compañera, su socia en el ministerio, era su amiga, era su hermana. Pero Pablo nunca se casó, porque las revelaciones que tenía Pablo, ese conocimiento que él abrazó en su vida desde la etapa de la niñez, Pablo conocía el Antiguo Testamento, se lo conocía de memoria, los versículos de la ley. Pablo era un maestro. Y cuando él se encuentra con el Padre de los Espíritus, cuando se encuentra con Cristo, cuando él se convierte, Pablo era un loco apasionado por Dios el Padre y por su Hijo Jesucristo. Para Pablo y los otros apóstoles era un alto honor morir sacrificados por la causa de su Señor. Ahora, en otras congregaciones, no acá, ay, no celebraron mi cumpleaños, le regalé y a mí no me dieron nada. Bebé, niño, tenemos que salir, tenemos que crecer. Diga que está la opción: tenemos que crecer, vamos a crecer. Dígame, ya somos grandes. Diga, vamos a sobresalir. Póngase de pie rapidito, por favor. Cierra sus ojitos. Sí, rápido, decía, vamos a ministrar unos minutos. A ver, vamos a ministrar unos minutos.